Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en esta oportunidad. Y qué rico es poder hablar de las cosas de Dios. Yo sé que han escuchado en varias ocasiones el tema de los altares familiares. Y quiero traer un poquito de diferencia y aclarar algunos puntos relacionados a lo que es un culto altar, un culto, o vamos a hacer un culto en una casa, altar, y lo que es un altar familiar. Quiero traer un verso de la palabra de Dios que me bendice bastante para este tema. Y se encuentra en Josué capítulo 24, verso 15, y dice: si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién ha de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y aquí viene la parte más emocionante, ¿verdad? Diríamos, de este verso, porque lo citamos muy frecuentemente. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué rico es, hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de que nuestra casa, nuestra familia le sirva al Señor en el diseño que Dios tiene establecido para ellos. Como familia, que podamos todos estar en esa misma dimensión. Siempre que se hablaba de altar, se hablaba de ciertos detalles que tenían que ver con el altar. Incluía la obediencia primero, que era uno de los componentes en el Antiguo Testamento, la obediencia, y que sigue siendo la obediencia todavía bajo el Nuevo Pacto. El cuchillo o el artículo o objeto que se utilizaba para degollar el animal. Se utilizaba también el animal del sacrificio, la leña o la madera para quemar el sacrificio, las piedras que habían que ponerla en orden para hacer una montañita, y encima de esas piedras era donde se levantaba el sacrificio para ofrecer el sacrificio del altar en ese tiempo. Y la oración del sacrificio para que Dios recibiera esto como una ofrenda grata delante del Señor. Vemos que más adelante entonces pasa en un orden sacerdotal donde las personas tenían que ir donde el sacerdote en ofrendas se ofrecían para que fueran olor grato para Dios y para cubrir los pecados que no los quitaban. Entonces vemos en el libro de Hebreos que después que Cristo va a la cruz del Calvario, hermano, esto es riquísimo, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 26, parte B, que es de la mitad en adelante, dice: Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte de sacrificio. Aleluya. Y esto, hermano, da a entender que después que Cristo va a la cruz del Calvario, remueve el velo que cubría el lugar santísimo y el lugar santo, pero que también impedía que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo, al trono de Dios, o al lugar donde se encontraba el sacerdote, entraba una vez por año. Ahora tenemos acceso directo, ya no a través de un sacerdote, sino a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición esta! Entonces, el hacer un servicio altar habla de una temática donde nosotros normalmente acostumbramos a cantar, acostumbramos a dar la palabra, ahí usamos todo lo que es la liturgia de una iglesia, y entonces queremos dejar en esa casa, de repente, o en ese lugar donde fuimos, dejar un altar levantado para el Señor. Entonces, queriendo dejar dicho que ese altar va a estar continuamente haciendo servicios de adoración al Señor, llevando la palabra para que aquellos que no le conozcan se acerquen al Señor. Pero cuando se habla de que voy a levantar un altar, entonces recuérdense que Pablo dice específicamente, y habla a la primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Es decir, al Espíritu Santo venir a morar en nosotros, ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Entonces, dice en Romanos 12:1, ya son templos, ahora recuérdate de esto. Ahora dice: os ruego, hermanos, por la misericordia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Entonces, nosotros como personas, como hijos de Dios, podemos levantar
un altar individual de adoración para Dios, de sacrificio vivo y santo para el Señor. Y eso está bien, eso está magnífico. Ahora, cuando se habla del altar familiar, la temática es totalmente diferente. Al principio le hablé que cuando se anuncia en una congregación queremos levantar un altar en la casa del hermano tal, estamos refiriéndonos específicamente a llevar un servicio de lo que con el mismo diseño que tiene la congregación, llevarlo a la casa del hermano tal. Cuando hablamos de altares individuales o altares personales o culto altar, entonces tenemos que recordarnos que nosotros somos los altares, que ya ahora no tenemos que poner piedras, ahora no tenemos que poner un animal encima, sino que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. Pero cuando se habla de levantar un altar familiar, entonces la temática es diferente. Y aquí quiero hablarle de cosas que nos funcionan a nosotros y que nos han venido a traer un diseño de Dios y un diseño que viene totalmente del reino de los cielos. Primero, nosotros lo que hacemos debe de ser un punto de reunión con los hijos. Debe de ser un punto donde todo el que está en diferente lugar llegue a esa hora, a ese día que ya está programado, para que tengan un momento de compartir. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros aprovechamos y no traemos la liturgia o el servicio que hacemos en la iglesia para no imitar lo mismo de la congregación, sino darle espacio al Espíritu Santo que obre en los corazones y en la familia nuestra. Hay algo que preparamos que específicamente le gusta a mi hijo Carlos, Keila, es decir, o a mi esposa, no importa a cuál de ellos, pero la misión nuestra es hacer algo que a ellos les interese. Entonces venimos y nos sentamos en la mesa, y al sentarnos en la mesa nos reunimos todos alrededor de la mesa. ¿Por qué la mesa? Porque la mesa, cuando está la familia junta y está con un propósito, todos juntos, la mesa se convierte en un altar. Ese altar donde vamos a presentarnos nosotros como familia delante del Señor, donde vamos a conocer a Dios, donde vamos a ministrar a Dios, donde vamos a unir lazos, donde vamos a escuchar conversaciones, donde vamos a hablar, a compartir, vamos a orar, vamos a meditar en las cosas de Dios. Recuerdo que hace unos 10 a 12 años mi esposa trajo un material a la casa de una encuesta que se hizo aquí a nivel nacional en los Estados Unidos y quedó al descubierto que la mayoría de personas criminales no se habían sentado nunca a la mesa. Es decir, que ese era un factor determinante, que la persona que no se ha sentado en la mesa, que no ha compartido en la mesa, esa persona tienda a delinquir, tienda a hacer obras y actos que son bien feos allá afuera. Por eso es importante y apremiante, hermano, que nuestros hijos estemos unidos con ellos, que nuestros hijos conozcan a Dios en la casa. Porque a veces deseamos que lo conozcan en la iglesia, pero a veces lo que pasamos son 2 horas en la iglesia y ya creemos que con eso y una escuela bíblica o algo que recibieron de la palabra de Dios están listos. No, ellos necesitan ver un modelo de Cristo en la casa. Así que el Señor te está llamando a ti y a mí para que nosotros levantemos los altares. Luego que conversamos, entonces nosotros tenemos un tiempo de la palabra de Dios. Algo que no ha funcionado en la congregación y en los altares es que tenemos una hermana en la que ella prepara, de acuerdo a la palabra que se ha llevado esa semana en la congregación, los puntos importantes, el tema que va dirigido a los grupos celulares. Tenemos grupos celulares en la iglesia, pero la meta es llevarlo a todos a que sean altares en los hogares. Y entonces los altares en los hogares reciben el mismo material, pero tiene una connotación diferente porque al final tiene los detalles para los que tienen altares y los detalles para los que van a enseñar en los grupos celulares. ¿Correcto? Entonces, hablamos de la palabra de Dios. Nunca sea muy extenso hablando de la palabra de Dios, porque recuérdese siempre la observación de que tenemos la familia reunida y esa familia reunida tenemos que ser objetivo en lo que vamos a hablar para que la palabra de Dios entre a los corazones, sazonarla con el Espíritu Santo de Dios, orar por ella para que cuando usted abra su boca,
el Señor hable a través de usted a cada uno de sus hijos. No se necesita un gran discurso, una gran palabra, querer hablar 2 horas y 3. Simplemente con algunas palabras el Señor puede tocar los corazones. Luego también a través de esta palabra analizamos de qué nosotros estamos careciendo dentro del hogar, la estructura o la familia, y cómo podemos ser mejores. Luego que tenemos estas conversaciones, entonces pasamos a la oración. En la oración también les recuerdo, no una la oración ni quiera hacer un tiempo largo de la oración, sino que la oración debe ir exactamente dirigida. Si usted es el padre o la cabeza de la casa o es una madre que está sola, está haciendo el papel en este momento de la que está trayendo el altar al Señor y que está trayendo los diseños del cielo para la casa, entonces tenemos que ser objetivos, orar y bendecir a nuestros hijos. Ore y bendígalo, preséntele al Señor los problemas y las dificultades que nosotros estamos viviendo. Entonces, dicho esto, podemos entender claramente que tenemos que ser objetivos, no una oración larga, pero también pidiéndole al Señor por la familia. No presente a los pastores, mire que yo soy pastor, a mí me gustaría estar en todas sus oraciones, pero recuérdese, tenemos que ser objetivos, orando por nuestros hijos, los problemas que lo están afectando, las situaciones sean económicas, sean de salud, sea lo que esté pasando, desunión en el hogar, lo que sea, tenemos que ser objetivos orando por estas cosas y mantenernos frecuentemente enterados o en la mesa o cuando nos reunamos de cómo le está yendo a cada uno de nuestros hijos. ¿Correcto? En algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones, a veces tenemos la cena del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, tenemos la cena del Señor para como un momento de comunión más íntimo, todavía más fuerte. Pero no lo hacemos frecuente, sino cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Entonces, esto hace que el tiempo de familia, donde quiera que estén nuestros hijos, vienen, comparten con nosotros, vienen con rostros alegres, desde el más grande hasta el más pequeño, pueden venir y compartir y sentirse en un ambiente de familia. Lo que queremos es atraerlo para que el Espíritu Santo haga el resto con la oración, con la conversación, con la palabra. No importa la manera que sea, el Espíritu Santo es que va a hacer el trabajo. Ya nuestra parte es hecha o fue hecha, ahora deje la oportunidad al Espíritu Santo para que Él obre en los corazones. No se ponga a estar haciendo llamado, tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, deje que sean ellos, si son inconversos, que le pidan a usted que quieren ser parte de lo que usted está haciendo. Entonces esto ha llevado a que nuestra familia, todos nuestros hijos, gracias al Señor, están puntuales en la casa y gracias les damos al Señor por esto. Y entonces celebramos un buen tiempo. Ahora estamos compartiendo con otra parte de la familia también que está viniendo para que también ellos puedan aprender y ver cómo nosotros lo hacemos. También se me olvidaba decirte, no lo utilice para estar hablando en lenguas. No lo utilice para estar hablando en lengua. Y creo que esto es algo que podemos tratarlo en otro video, porque a veces las personas están locas por hablar en lenguas y soltar 20,000 cosas y quieren profetizar y de todo. No es para profetizar, no es para hablar en lengua. Sean ustedes mismos, muéstrense como ustedes son y deje que el Espíritu Santo haga el resto. Así que quería hacer este pequeño video para que puedas tener algunas ideas de lo que es un altar familiar, de cómo se lleva el altar familiar, cómo lo hacemos nosotros y qué es lo que ha funcionado en nosotros. Recuérdate que Cristo fue el que pagó por nuestros pecados y que nosotros no somos los que estamos pagando los pecados de nuestros hijos. Así que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo tan hermoso que hemos podido compartir la palabra de Dios y te bendecimos y esperamos en el nombre del Señor que tú puedas levantar un altar delante del Señor que honre a Dios y que los demás sean testigos del poder de Dios.